exilio, expulsión y migración. Estos tres elementos acompañaron al pueblo judío todavía desde menos 722, con la primera destrucción a través del imperio asirio, del reino del norte, las 10 tribus que ya se habrán quedado en algún lado y que ya formaron primeras comunidades, en el menos 586 con el exilio babilónico, y a partir de ahí se genera un segundo concepto, que es el primero el exilio y los exiliados, y luego las diásporas, existencia de comunidades con identidad propia que se va desarrollando. Esto, a lo largo del tiempo, lo que hizo fue generar diversidad de judíos, diversidad de idiomas, donde también nos habla lo que también nos explicaban Asaf como Manuel, la existencia de dos idiomas: el idioma que adoptaba y el idioma que mantenía y que me permitía diferenciarme de todos aquellos que vivían en el lugar. Ahora, ¿por qué existían estos idiomas? Primero, porque había un lenguaje secreto que tenía que mantener para defenderme de los otros, para de alguna manera tener un elemento de particularidad, pero saber que nunca éramos completamente aceptados. El año 1948, tras la alegría de la creación del Estado de Israel, trajo también a los judíos, especialmente a aquellos que vivían en los países árabes, un nuevo exilio, una nueva expulsión y una nueva migración. Estas tres cosas se dieron en paralelo y muchas veces es invisibilizada a través de la creencia, no solo judía, sino global, de todo el mundo, de que los judíos todos quisieron hacer algo. No, nadie se va feliz de su lugar de origen. Hay mucha gente que deseamos hacer aliyá, algunos la retrasamos, otros lo han concretado, pero no es que todos querían salir, sino que fueron expulsados, dejaron sus bienes, su historia e inclusive estas diferencias. Llegando a Israel, y esto también hay que decirlo, primero para un mundo ashkenazí que dominaba Israel eran todos sefaradíes. Recién después, pasando un tiempo, empezaron a ver sefaradíes y mizrajíes. Esto también tiene que ver por las influencias culturales que habían tenido la primera expulsión de los sefaradíes de España y que también habían penetrado en estas comunidades, aportando lo suyo. La capacidad que tenemos hoy de entender el dolor, la pérdida de este exilio y, lo importante, lo que hacen ustedes, muchachos, el rescate de estos elementos de diversidad que aportan a lo multicultural y además a este gran abanico de historia judía y de presencia judía en algunos lugares durante más de 2500 años, ¿sí? Es un paso importante y por eso vamos a reconocer que hay raíces rotas, raíces que trataremos de recomponer, y por eso quiero presentar este video que se ha hecho con mucho cariño, especialmente con testimonios y algunas imágenes para poder ir reparando esas raíces y darle más fuerza y más savia a este árbol que es nuestra identidad judía. Muchas gracias, Rabino. Antes de poner el video, para que nos quedemos todos viéndolo, vamos a proyectar aquí para verlo. Quizás Nathaniel tenga alguna pregunta para Asaf. Maybe you want to make some question to Asaf. Nathaniel. Sure, yes. Shall I go ahead with a brief introduction and overview of what we are doing with Jimena as well? If you want, we already speak about Jimena in the previous session, so up to you. Okay, well, so I'll just give a couple of brief comments or really a story, and then I have a question for Asaf that will come directly from the story, and Manuel, I have a question for you as well, if you don't mind. So, as everyone already knows about Jimena, we are dedicated to working towards universal recognition of the history and heritage of these Jewish communities that we've been talking about today, which includes certainly Libya and Algeria and Yemen and also Iraq, where my family is from. And so just in the interest of a little bit of a personal story, I was giving a talk a couple of years ago at an event in New York, one of a similar thread of events, and there was a film shown during this event. I believe it was called On the Banks of the Tigris, the river through Baghdad, and it's a film about a former Iraqi man, not Jewish, who escaped basically to Australia, lived in Australia,
and he was very interested in the music of the old sort of Charlie Baghdad, like the folk music and the Kuwaiti brothers that Asaf mentioned. And I was very excited watching the film. I already loved the music. This is the music my father and his father would listen to from Iraq. And I called him and I said, I just watched this film about the Kuwaiti brothers and all the music. And he said, that's funny. They played at my bar mitzvah. So when he was newly arrived to Israel, and luckily before the tented camps where the refugees were staying, this is just in the early 50s, and it was perfect time. So it shows that we don't, even within those of us who are very connected to this heritage, there's a lot that we don't know, and our work is to activate people young, people old, Jewish or not Jewish, Mizrahi or Ashkenazi, to keep this sort of history and heritage alive. So Asaf, I'm wondering, we've spoken about language, and I know from the music that there's interest from Iraqis in this old culture that they have lost. Is there any interest from Iraq these days in preservation of the language, the Judeo-Arabic, that's no longer heard there on the street? You are talking about Iraqis in Iraq nowadays. Right. So I would say if there is, it is limited to the academic circle, probably, not to the population, wider population. In general, if we talk about Arabic dialects in the Arab world, then Arabs are not interested in their own dialects in general. They think they are inferior to the modern standard language, and they are not worthy of any analysis and research. So this is a general approach, a problematic approach in the Arabic-speaking world, and only in the circles, in the academy circles, can you see initiatives that come to analyze, research dialects. There is interest, I would say, in the history of the Jews, of the Jewish community in Iraq, specifically in Baghdad, because Jews in Baghdad were basically 1/3 of the population. And many people who are still alive today remember them, and mostly remember them in a positive manner. They contributed a lot to the culture and society of the city, and they were friends. Many of them were friends with Jews. So the older generation, definitely, the younger generation, listen to the stories of their grandparents talking about Jews, and some of them are interested in that. And I would say that there is some kind of belief, maybe in Iraq, popular belief that all the trouble that Iraq suffered in the past few decades might be related with the expulsion of the Jews from Iraq. So there is some kind of regret, maybe. If we wouldn't have expelled the Jews, if we wouldn't have treated them so badly, maybe we could have spared all the trouble and difficulties that we've experienced in the past few decades. Now, whether it is widespread, whether everybody thinks like that, probably not. But at least some voices as such can be heard, which I think is also very helpful. Absolutely, and thank you for those comments. This statistic about 1/3 of Baghdad being Jewish, it always surprises people. I've even heard that it was between 40% and maybe even 1/2 of Baghdad only 100 years ago, and people today would really, I think, generally be surprised hearing that. Now, Manuel, I have a question for you, and it's related to some of our experience in the U.S., where the Mizrahi population of Jews in the U.S. is much smaller than
the Ashkenazim, and so the sort of leading sort of cultural organizations and cultural norms and general awareness is a lot lower in the U.S. Sometimes we joke about if you watch Seinfeld, the old TV show, which everyone non-Jewish would associate very much. These guys are loving bagels and lox in New York. Jerry Seinfeld himself is actually from a Syrian background, and people are completely unaware of this. I'm wondering, in Latin America, do you find a similar issue, or sort of how is the general awareness of Middle Eastern Jewish communities? I'm going to answer in Spanish. Depende, yo soy mexicano y la experiencia mexicana es, yo creo que única. En México la comunidad judía se divide en 4 grandes comunidades o subcomunidades: la comunidad ashkenazí, la comunidad sefaradí y 2 comunidades mizrahís. La de Alepo, no se me fue el nombre, la Maguen David y la Montesino. Maguen David y Montesino. Cada una tiene sus rabinos, sus sinagogas, casi es una mini comunidad, ¿no? Yo estaba acostumbrado a eso. O sea, yo en México estaba acostumbrado a Ashkenazí, sefaradí, Monte Sinai, Maguen David. Llegando a Chile veo que hay una comunidad sefaradí chiquitita dentro de una comunidad judía chiquitita. Entonces es como una minoría dentro de una minoría que tiene un proceso de adaptación, digamos, un proceso de adaptación a que lo ashkenazí es lo dominante institucionalmente, y los sefaradí, los mizrahí, que es muy pequeño, se adaptan, incluso en términos de matrimonios. Es para mí impresionante ver la cantidad de matrimonios, digamos, mizrahí, no mizrahí, sefaradí, no mizrahí. En México eso no pasa. Yo tengo amigos a los cuales su rabino no los quiso casar porque se iba a casar con alguien de la comunidad de lado, ¿me explico? O sea, esto en Chile no pasa. Entonces yo creo, Nathaniel, que depende mucho del país en donde se desarrolla la vida judía, ¿no? Porque toman las formas culturales del país a donde residen, ¿no? Yo puedo hablar solo de México y de Chile, que son los que conozco, pero sí quiero yo agregar algo que decían ustedes un poquito, y creo que es una buena forma de dar pie al documental. Mientras no logremos instalar este tipo de estudios más allá de la coyuntura, más allá del día de los refugiados, y esto no es parte de la cotidianidad del judío y del no judío, estos temas van a seguir siendo completamente desconocidos y va a ser algo exótico. Yo estoy por la labor de hacerlo no exótico, sino hacerlo cotidiano, hacerlo presente, pero yo les invito a que vean en qué museo, me puedo equivocar, en qué museo de América Latina, seguramente hay, yo no los conozco, hay una presencia potente hacia el Farhud, hacia el exilio de los mizrahís. O sea, yo entiendo el trauma de la Shoah y me parece un elemento central de la identidad judía moderna, pero hay otros procesos, no solo el Farhud, o sea, la violencia que experimentaron los judíos de Yemen contra Daesh. Esto pasó hace 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, mientras estos temas, Nathaniel, sean exóticos, no estamos, en mi opinión, no estamos resolviendo el problema. Esto no tiene que ser exótico porque tendrá que ser recurrente, tendrá que ser normal hablar de los judíos, de sus dialectos, de los judíos mizrahí, de los sefaradís, pero como no hay, y lo que hay es una ashkenización de lo judío, esto siempre es como marginal, como exótico. En otras palabras, mientras los propios judíos no muestren al mundo no judío esta diversidad, no estamos avanzando, porque esto no se resuelve solo dentro de lo judío, en mi opinión. Esto se resuelve mostrándose hacia afuera con estas diversidades tan interesantes que hemos visto a lo largo de estos 2 días, ¿no? Como decía al principio de la charla, hemos ido desde los comunistas, antisionistas marroquíes, o sea, hasta los judíos kurdos. Hemos pasado por una diversidad interesantísima, pero sí no veo espacios intracomunitarios y extracomunitarios que ayuden a que esto sea recurrente, más visible. No hay vasos comunicantes entre las comunidades, y esto entonces se limita a un día al año en donde hablamos de que los expulsaron, pero por eso intenté armar el programa como lo armé. No solo es expulsado, no solo son víctimas, es resiliencia, es transmisión intergeneracional, es identidad, es mucho más complejo, ¿no? Entonces depende de cada país. Yo como mexicano en Chile te puedo decir que es completamente diferente a lo que es en mi país, donde un niño mizrahí, desde que entra a la escuela hasta que se casa, está dentro del mundo mizrahí.
aquí en Chile, ¿no? Aquí en Chile tienen que salir a, pues, hasta casarse con alguien, porque no hay mercado, no hay gente para casarse, ¿estamos de acuerdo? No sé, Rabino, ¿qué opina usted? Ahora, es sumamente importante esta idea de visualizar. Primero es la composición, o sea, de cómo se componen las comunidades que se van juntando y que necesitan número, y a veces los refugiados no lograban formar minyan, así que rápidamente tenían que abandonar sus costumbres y alguna comunidad predominante tomó las riendas por sobre las demás. Y el tema de los matrimonios mixtos de la antigüedad lo que hizo es hacer una comunidad más mixta. Si bien existen proyectos de búsqueda de raíces a través de los colegios hebreos que tenemos, hay una conciencia, pero más bien historiográfica, ¿no? de los lugares de procedencia, sin poder definir bien a qué se refiere, ya que el hilo cultural se ha cortado. Entonces, sí es importante el rescate y sí es importante el desarrollo. Primero y principal porque también marcan una presencia que inclusive en América tiene muchos más siglos que la inmigración masiva del siglo pasado. Así que creo que es un desafío importante y creo que por lo menos el encontrarnos y estar estudiando juntos hoy ya es un gran estímulo. Shall we continue with a couple of questions from the audience? It looks like we have a few in the chat. We need to answer them very quickly to put the documentary in the screen. So go ahead. Okay, it looks like, so Manuel, perhaps these are questions for you to field. And I have to apologize, although I'm from Miami and I live in Los Angeles, my Spanish is not as good as my Mandarin Chinese. So I'm going to have to rely on you for these. No, don't worry. The question is if there is Kurdish Jewish outside Kurdistan. Where are there? They are in Israel. Almost all of them, casi todos ellos están en Israel. O sea, quedan muy pocas familias. Very few families remain in Kurdistan. Some of them, algunos de ellos se convirtieron al Islam. They are converted to Islam. Previous Judith eran judíos, se convirtieron al Islam. Pero realmente la vida judía kurda hoy está en Israel. Esa es la pregunta de Aldo. Y Dani nos dice que está de acuerdo en que hay que romper con la ashkenormatividad imperante en Chile. Entonces ya hasta armamos revolución con estas jornadas. Vamos a empezar a hacer una rebelión contra los ashkenazis. Muy bien, me parece muy bien. Si les parece, muchachos, pongamos el documental para cerrar. Ojalá lo vean. Rabino, una pregunta del documental. ¿Está disponible en otros lugares, ¿no? Para que la gente lo pueda ver y transmitir. El documental está subido a YouTube, espero que lo mantengan subido para un acceso público. Hoy estaba, me imagino que preparado para el lanzamiento, pero espero que se subirá a un espacio público, no sé si hoy mismo o mañana, para que todos puedan acceder. Ok, perfecto, David. Denme un minuto. ¿Dónde está? Aquí está. Pantalla. Refugiados, nunca nos dieron la ciudadanía. No teníamos armas, no teníamos quien nos defienda. Empezamos a oír balazos, mataron. Gente, saquearon sus negocios. Podían entrar a nuestra casa, violarnos, matarnos. Se estaba tirando balazos a morir. Mi mamá se escapó sola con los niños. Un francotirador le pega en las piernas, se queda tirada en medio de la calle desangrándose. Va mi hijo por ustedes para rescatarnos. Y si te cachan, tú y yo estamos muertos. Había bombazos, misiles. Vi muchos papeles quemados de libros en hebreo. Esos papelitos que eran Kodesh. O nos sacas de aquí vivos
o vamos a salir muertos. Cualquier cosa que le pase a mi papá, te mata. Fuimos muy perseguidos, muy maltratados. Tikkun Olam es la base del pensamiento judío. Reparar el mundo, reparar los errores y buscar la justicia social. Y para lograrlo, se debe conocer y reconocer la verdad. Una verdad que lleva más de 70 años ignorada. Una historia que poco se contó. O mejor dicho, más de 850.000 historias. Las historias de más de 850.000 judíos que fueron expulsados y obligados a dejar sus raíces, sus pertenencias, su patrimonio, su tierra. Esas tierras árabes que los dieron nacer a ellos y a sus ancestros, dejando atrás toda una vida para convertirse en refugiados silenciosos. Pero como cualquier historia, empecemos por el principio. Hace unos 3.000 años, mucho antes del nacimiento del Islam, los judíos establecieron colectividades estables en diversas regiones del Oriente Medio. Las comunidades sirias de Alepo y Damasco, la yemenita, la de Alejandría, o las comunidades de Irán, de Irak, que datan del primer exilio babilónico hace 2.500 años, y la egipcia de hace más de 1.000 años. Estas comunidades fueron fruto de exilios forzados, pero también de factores económicos y sociales. Después vino el tiempo de Mahoma y la conquista islámica del norte de África y la península ibérica, donde los judíos, conocidos como la gente del libro, vivían en una línea muy fina entre la tolerancia y la persecución, bajo la sumisión musulmana, en una condición llamada dhimmi. Esto significaba que podían formar parte de la sociedad, pero como ciudadanos de segunda, en una posición social inferior, y sujetos al pago de un impuesto llamado jizya, y una serie de condiciones discriminatorias. Los dhimmis es la categoría de ciudadano de quinta, si se quiere, que tenían los judíos cuando estaban bajo dominio árabe, ¿no? En donde para poder seguir, o sea, eran tolerados y tenían que pagar un dinero para poder seguir viviendo bajo el dominio árabe. El dhimmis quiere decir clase segunda, y de ahí como que se legalizó ese término o se formalizó esa relación entre los países árabes o el Islam y los judíos y el judaísmo, que los tenían que dar autonomía religiosa, libertad de religión y poder vivir en los países árabes siempre y cuando eran de segunda clase y tenían que pagar el jizya, el dhimmi. Marruecos y Yemen, especialmente Yemen, el trato judío y las leyes humanas eran mucho más graves. Esta situación perduró alrededor de 1.300 años, con altibajos dependiendo de cada región y sus circunstancias. Pero aún así, a pesar de la persecución y el sufrimiento, desde Marruecos hasta Irak, las comunidades judías pudieron florecer y desarrollarse. Después vino la Inquisición y la expulsión, por parte de los católicos, de los judíos de la península ibérica y del sur de Europa, quienes en su huida se refugiaron principalmente en el mundo musulmán. El Imperio Otomano abrió sus puertas a los judíos expulsados de España. Muchos de ellos lograron migrar auxiliados por Doña Gracia Nassif, destacada filántropa judía. Desde su llegada, se les reconoció como una comunidad de gran valor, que ayudaría al imperio a generar riqueza, por lo cual no solo se les dio la bienvenida, sino la posibilidad de desarrollarse y conservar su religión y tradiciones. Los judíos llegaron a ocupar puestos importantes en sectores políticos, artísticos, científicos y comerciales. Pero este periodo de estabilidad quedó afectado severamente con el declive del Imperio Otomano a finales del siglo XIX. La anarquía, independencia y reconfirmación se impuso en diversas regiones árabes. Y con ello, la situación económica y social de los judíos cambió rotundamente. Aquella tolerancia islámica se convirtió en abuso, desprecio, discriminación y persecución hacia los judíos. Se habla de que el trato social y el trato político, los judíos eran más
más fuerte, más contra los judíos. Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, se generan nuevas leyes raciales, confiscación, alienación y torturas hacia 1 millón de judíos en Argelia, Egipto, Irak, Irán, Libia, Marruecos, Siria, Túnez y Yemen. Y esta situación se extendió hasta los años 70 con la guerra civil en Líbano. En cada país, la persecución se dio en diferentes momentos y de distintas formas. Estas comunidades judías tenían la esperanza que con el dominio de los europeos en muchas de estas zonas, las cosas cambiarían para ellos, pero no siempre fue así. La ocupación alemana de Túnez ocasionó la deportación y exterminio de miles de judíos. Irak, por su parte, salió con el gobierno alemán, difundiendo propaganda nazi, que fue traducido al árabe dando como resultado el Farhud, un ataque de 3 días, donde 179 judíos fueron brutalmente asesinados, y tanto mujeres como niños fueron víctimas de torturas indecibles. La Torá y las sinagogas fueron profanadas e incendiadas, las casas y negocios destruidos. La población judía perdió todo, sí, todo, y tuvo que escapar del país. El odio se propagó y se extendió como fuego. A partir de 1948, con el nacimiento del Estado de Israel, que provocó que los países árabes promulgaran decretos contra los derechos humanos y civiles de los judíos, despojándolos de sus bienes, su nacionalidad y su seguridad. Como resultado del establecimiento del Estado de Israel, la reacción en los países árabes fue de violencia que desató una violencia, una animosidad contra las comunidades judías en los países árabes. En la guerra de los 6 días, los árabes sintieron una gran derrota. Y nosotros que estábamos viviendo relativamente en paz, ya empezamos a ver manifestaciones contra los judíos. Aunque no era tan bien el trato antes de 1948 del Estado de Israel, no era tan bien, pero era calmado. No nos agredían tanto. Un día le habla mi tío, mi mamá tenía un hermano en México, le habla por teléfono y mi mamá para poder contestar el teléfono se mete abajo de la mesa porque había balazos y poníamos colchones enfrente de las ventanas por si entraban las balas. ¿Cómo estás, Jaiko, en su hermano? Dice, sí, bien, te estoy hablando por debajo, pero ¿por qué estás por debajo de la mesa? ¿Por qué estás abajo de la mesa? Porque hay balazos, hay un francotirador, hay no sé qué, estás... No me digas, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? No puedes estar viviendo así. Dice, mi esposo no quiere salir, pero si quieres te mando a mi hijo a México. Y es como mi hermano llega a México, a mí me mandan a Inglaterra con la familia de mi papá y ellos se quedan con los 2 más pequeños porque mi papá estaba convencido que la guerra iba a terminar en cualquier momento. Uno de esos días, de repente, salió la foto del Bet Din del Líbano, 3 rabinos en el Líbano, uno de ellos era mi papá, con un artículo de 3-4 páginas y la foto de esos rabinos, y abajo de la foto decía, esos son los agentes sionistas que ayudan a Israel. Mi papá y los demás rabinos tuvieron mucho miedo. Se escondieron en casa por varias semanas hasta que el gobierno les aseguró que no va a pasar nada. Y mi mamá agarró esa foto, agarró el artículo de esa revista y la mandó a mi hermano que estaba en México. Y eso fue en 1970. Y le dijo, mi hermano se llama Jack, le dijo, Jack, o nos sacas de aquí vivos o vamos a salir muertos. Hoy mismo vas con el Ministerio de Interior de México y les dices que tus papás están en peligro de muerte, que te tienen que dar la visa, que podamos llegar. Tomó tal vez 6 meses hasta que llegaron los papeles, esto y el otro, y es lo que nos ayudó a salir del Líbano y llegar a México. Cuando sacaron un decreto para tiempo muy corto,
1956, pero tenías que preparar papeles, más papeles. Te pedían, los papeles no existen, hay que traerles para que te den el permiso de expulsados, ser expulsados, firmar no regresar y no tengo ninguna propiedad. Mi papá tenía un amigo que era el viscónsul de Grecia en Alepo. Le dieron permiso. El permiso de salir era Turquía, Grecia, México. Porque nosotros también queremos venir a ver a mis hermanos. Nosotros yo creo que fuimos el penúltimo o las últimas familias que salieron. La mayoría de estos judíos que escaparon o fueron expulsados se dirigieron a Israel, otros a Francia, a Estados Unidos y Canadá, y algunos pocos a Latinoamérica. Israel prácticamente duplicó su población con la llegada de estos refugiados. La absorción de estos cientos de miles de judíos por un Estado nuevo, atacado por 7 países, con una situación económica precaria y sin recursos naturales, fue un desafío sin precedente en la historia mundial. Porque había que alimentar, dar vivienda y generar empleos a una nueva población totalmente heterogénea, con diferentes culturas, tradiciones, costumbres y hasta idioma, dependiendo del origen. Pero el milagro ocurrió. Se logró una democracia sólida a partir de la integración, el trabajo duro y un gran sentimiento sionista. La figura de refugiados en Israel desapareció junto con los campamentos prefabricados. Fue temporal, porque a diferencia de los refugiados palestinos, que eran 3 veces menos en número, la sociedad israelí los acogió e integró, demostrando una vez más la gran fortaleza, unión y capacidad del pueblo judío. Kol Israel Arevim Zel a Zel. El hecho de que la condición de refugiado se haya superado no significa que no hayan existido. Existen. Y son más de 850,000 personas y sus descendientes, con quienes tenemos una gran deuda, la de dar a conocer la verdad. Se trata de millones de historias, con nombre, apellido y propiedades que les fueron arrebatadas en sus países de origen. 103,600 kilómetros cuadrados, que son 5 veces el tamaño de Israel. Es decir, más que la suma del territorio de Jordania y Líbano juntos. Los refugiados judíos tienen derecho a la memoria, a la verdad y sobre todo a la justicia. Una justicia histórica, humana y patrimonial, que ha sido ignorada hasta ahora, pero es más necesaria que nunca en nuestro camino hacia la paz. Perdón por los problemas técnicos, dejaron el video en las peores manos, las mías, entonces hice lo que pude, pero el video va a estar disponible, me dijeron, en la página de YouTube de la comunidad israelita sefaradí de Chile. Entonces búsquenlo ahí, va a estar disponible en los siguientes días, como dijo el rabino, ojalá que puedan ver ya más tranquilos en su casa. Y no me queda más que agradecerles, muchachos, Asaf, Rabino, Nathaniel, creo que estuvo interesante la charla, ojalá esto sea el inicio de hacer esto cada año, de este nivel académico, de esta manera, mucho mejor, incluso lo podemos superar. Y gracias por el tiempo a todos ustedes, espero que les haya interesado, y nos vemos pronto, muchachos, que estén todos súper bien. Hanukkah Sameach, chao. Hanukkah Sameach, muchachos. Sameach, bye bye. Sameach.